Hola, buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Angela Alexa y hoy les voy a dar la introducción sobre los lípidos. Sabemos que los lípidos son un grupo diverso de moléculas orgánicas que desempeñan un papel fundamental de la estructura y función de los seres vivos. Son compuestos usualmente por carbonos, hidrógenos y oxígeno y se caracterizan por ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las funciones biológicas de los lípidos. Tienen 7. Número 1, el almacenamiento de energía. Número 2, la estructura celular. Número 3, la señalización celular. Número 4, la absorción de vitaminas. Número 5, el aislamiento y protección de estas. Número 6, la síntesis de hormonas. Y número 7, la función inmunológica. Ahora les hablaré de la importancia de los lípidos en la nutrición. Los lípidos son un componente esencial en la dieta humana que desempeña un papel fundamental en la nutrición. Los lípidos son esenciales para la fuente de energía, la absorción de vitaminas, síntesis de hormonas, salud en la piel, cabello y, por último, función cerebral. Los tipos de lípidos son grasas saturadas, grasas insaturadas y ácidos grasos de omega 3. En esta diapositiva que vamos a ver las principales características de los lípidos. Primero es importante saber que los lípidos son moléculas orgánicas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Una de sus características más importantes que son insolubles al agua, lo que significa que no se mezclan entre ellas. Esto se debe a que son hidrofóbicos, es decir, repelen el agua. Sin embargo, se disuelven en sustancias como el alcohol, el éter o la acetona. Además, tienen funciones muy diversas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, almacenan energía, forman parte de las membranas celulares y también actúan como hormonas o mensajeros químicos. Otra característica es que no están formados por cadenas repetitivas, como ocurre con las proteínas o los carbohidratos. Esto lo hace muy derivados en estructura y también en su función. Y por último se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos y lípidos derivados, dependiendo de su composición química. Bien, ahora vamos a hablar sobre esta diapositiva. Más que nada lo que comentamos en el anterior, que una de las características principales de los lípidos es que obviamente no se disuelven en agua. Y eso tiene una razón, prácticamente porque están formadas de largas cadenas de carbono y de hidrógeno, los que los hace hidrofóbicos, o sea que repelen el agua, evidentemente. Pero lo interesante es que sí se disuelven en disolventes orgánicos, como puede ser el éter, la acetona, etc. Esta propiedad es fundamental porque, por ejemplo, permite a los fosfolípidos formen las membranas celulares. En estas membranas, las partes que odian el agua se acomodan hacia adentro y las que sí la toleran hacia afuera. Así se forma la barrera que protege el interior de la célula y controla lo que entra y tanto lo que entra como lo que sale. Entonces, como pueden ver, algo tan simple como no disolverse en agua hace que los lípidos sean clave y esencial para la vida. Hola, ¿cómo están? En esta diapositiva vamos a explicar sobre el dato curioso que les quiero comentar sobre los lípidos. Algunos lípidos no tan solo almacenan energía o membranas, simplemente también actúan como mensajeros químicos. Por ejemplo, hay un tipo de lípido llamado eicosanoide que en el cuerpo se producen como pequeñas cantidades. Estos lípidos tienen un papel muy importante en procesos sobre la inflamación, fiebre, coagulación de la sangre o incluso también como la presión arterial. Eso significa que los lípidos también ayudan a las células a comunicarse entre sí y a responder rápidamente ante una herida o ante también una infección. Entonces, además de también su función estructural y enérgica, los lípidos también ayudan a cumplir o mejor dicho, una señalización muy importante hacia nuestro cuerpo. Monómero de los lípidos. Los lípidos son moléculas que almacenan grasa y forman parte de nuestra membrana celular. Pero a diferencia de los carbohidratos o proteínas, los lípidos no tienen un monómero único y repetitivo. Los monómeros son moléculas que sirven para unirse a otras iguales o con similitudes. Sin embargo, los lípidos se forman principalmente a partir de otras moléculas más pequeñas.
La razón principal por la que los lípidos no tienen un monómero repetitivo es porque son moléculas variadas, formadas por diferentes tipos de componentes, en este caso el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol es un alcohol con 3 grupos de hidroxilio y los ácidos grasos están formados por 2 largas cadenas de carbono. Algunas de las funciones principales de los lípidos son las siguientes. El almacenamiento de energía. Los lípidos almacenan el doble de energía que los carbohidratos. Forman estructuras celulares, que son un componente esencial en las membranas celulares, o sea, los fosfolípidos. También ayudan al aislamiento térmico y mantener el calor corporal. También producen algunas hormonas como el colesterol que sirven para producir hormonas sexuales. Un polímero está hecho de múltiples monómeros de una sola unidad que se unen para crear una estructura más compleja. La composición de un polímero lipídico consiste en múltiples gliceroles y unidades de ácidos grasos. Cada polímero es diferente cuando el número y la disposición de los monómeros difieren. La unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos forman un triglicérido o una grasa verdadera. Esta unión se da debido a un proceso de condensación, formando así un enlace del tipo éster. Cuando el glicerol se une con un ácido graso, la molécula se le llama monoglicérido o también conocido como monoglicerol, y cuando se une a 2 moléculas de ácidos grasos, se le llama diaglicerol o diglicérido. Los triglicéridos también se conocen como grasas neutras y no presentan ningún tipo de carga y pues son la manera más eficiente de poder almacenar la energía en forma de tejido adiposo. Un triglicérido simple está formado por 3 ácidos grasos del mismo tipo y se le llama hologlicerol, y ya que posee 2 o 3 ácidos grasos diferentes estratificados con el glicerol. Los triglicéridos, que están formados por ácidos grasos saturados presentes mayormente en las grasas del tipo animal. Los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y unos de estos son la manteca, la mantequilla y el sebo de res o de borrego. También están las grasas formadas por ácidos grasos y pues son líquidos a temperatura ambiente, como lo son el aceite de girasol, el cacahuate, la linaza, el coco, el aguacate y la almendra. Clasificación general de los lípidos. Los lípidos se clasifican en 2 grandes grupos, que son los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Les voy a hablar primero sobre los lípidos saponificables. Son aquellos que pueden formar jabones al reaccionar con bases fuertes porque tienen ácidos grasos. Los lípidos saponificables se dividen en 2 tipos, que son los lípidos simples y los lípidos complejos. Los lípidos simples son aquellos que están formados por ácidos grasos y alcoholes. Es más común encontrarlos en el cuerpo y en los alimentos. Un ejemplo de estos lípidos simples son las grasas o aceites, que dependiendo de si están formados por un glicerol más 1, 2 o 3 ácidos grasos, se van a llamar monoaciglicéridos, diaglicéridos o triaglicéridos. Otro ejemplo serían las grasas, que son sólidas a temperatura ambiente y de origen animal, al igual que los aceites, solo que los aceites son líquidos. Otro ejemplo serían las ceras, que están formadas por un ácido graso más un alcohol de larga cadena. Por ejemplo, las ceras de abeja o el cerumen que tenemos en nuestros oídos. Ahora les voy a hablar sobre los lípidos complejos. Los lípidos complejos, además de ácidos grasos y alcohol, tienen otros grupos como fósforo, azúcares o aminoácidos, y son estructurales sobre todo en las membranas celulares. Un ejemplo de ese tipo de lípidos complejos son los fosfolípidos, que pues están formados por un glicerol más 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Y pues estos son los componentes fundamentales en la bicapa lipídica de las membranas. Otro ejemplo serían los esfingolípidos, que están formados por esfingosina más ácidos grasos más un grupo polar, que ya puede ser fosfato o azúcar.
y son abundantes más que nada en las células nerviosas. También tenemos los glucolípidos, que son lípidos más carbohidratos, y estos participan más que nada en el reconocimiento celular. Ahora, nuestra segunda clasificación de lípidos son los lípidos insaponificables. Son aquellos que no tienen ácidos grasos, por eso no pueden formar jabones. Su estructura es mucho más variada y muchas veces como con anillos que son importantes, por ejemplo, las hormonas, los pigmentos o las vitaminas. Algunos ejemplos de lípidos insaponificables son los terpenos. Los terpenos están formados por unidades de isopreno y se encuentran en aceites esenciales de plantas, resinas y también en vitaminas. Ejemplos serían la vitamina A, E y la vitamina K, que provienen de terpenos. Otro ejemplo son los esteroides. Los esteroides son estructuras de 4 anillos fusionados y son muy importantes para hormonas y componentes de membranas. Por ejemplo, el colesterol, que da rigidez a la membrana celular, las hormonas sexuales, como es el estrógeno y la testosterona, y el cortisol, que como sabemos, pues es la hormona del estrés. También, en otro ejemplo, les podría mencionar las prostaglandinas, que derivan de ácidos grasos insaturados, como el ácido arquidónico, y estos actúan como mensajeros químicos locales, ya que regulan la inflamación, el dolor, la fiebre y las contracciones uterinas. ¿Qué son los lípidos saponificables? Son lípidos que pueden formar jabón cuando reaccionan con una base. Al romperse en medio alcalino, liberan ácidos grasos. Están, están presentes en grasas, ceras, fosfolípidos, esfingolípidos y se llaman así porque pueden sufrir una saponificación. ¿Qué es una saponificación? Es un proceso químico que nos ayuda a hacer jabón. También explicaré sobre las características de los lípidos saponificables. Sus características principales tienen ácidos grasos unidos por enlaces ester o amida en algunos casos. Cuando se rompen con una base y se separan en ácidos grasos y alcohol, esos ácidos grasos reaccionan con la base y forman jabones, sales de ácidos grasos. También les hablaré sobre los tipos de lípidos saponificables. Iniciaremos primero con el acilglicéridos. Eh, Unas características es que son en grasa común formados por glicerol más ácidos grasos y almacenan energía. El siguiente es el fosfolípidos, que este está compuesto por glicerol más dos ácidos grasos más grupo fosfato y forman las membranas celulares. El siguiente es esfingolípidos. Tienen esfingosina, alcohol largo, más ácido graso. Están en membranas y ayudan a transmitir señales. Y por último está la cera. La cera está compuesta por ácidos grasos más alcohol de cadena larga, son impermeables y protegen la piel, cabello y plumas. Lípidos saponificables complejos y simples. Primero veremos los simples. Aciglicéridos. Son grasas formadas por glicerol y ácidos grasos. Pueden ser mono o triaciglicéridos. Ceras, similares a las grasas, pero en lugar de glicerol tiene un alcohol de cadena larga. Ejemplo, cera de abeja, palmitato de miricilo. Son muy resistentes al agua, como la cera del oído humano que nos protege. Lípidos saponificables complejos, también llamados lípidos de membrana. Además de ácidos grasos, tienen fosfatos, azúcares o esfingosina. Son importantes porque forman las membranas celulares. Son afipáticos. Una parte ama el agua, que se llama hidrofílica, y otra parte la rechaza y se llama hidrofóbica. Por eso forman bicapas
que envuelven y protegen las estructuras celulares. Fosfolípidos. Ejemplo de lípidos complejos. Tienen glicerol, 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Son los principales en las membranas celulares. La lecitina es un fosfolípido muy conocido, también llamado fosfatidilcolina. Está en la yema de huevo y la soya. Ayudan a formar las bicapas que protegen a la célula. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los lípidos insaponificables. Y primero hay que entender por qué se llaman así. A diferencia de otros lípidos, no tienen ácidos grasos y por eso no pueden formar jabón cuando reaccionan con bases fuertes como el hidróxido de sodio. Esa es justo la razón por la que se llaman insaponificables. O sea, no se pueden saponificar. Pero aunque no hagan jabón, no son nada inútiles. Al contrario, tienen funciones súper importantes en el cuerpo. Algunos de ellos están relacionados con las hormonas, con la comunicación entre las células e incluso con vitaminas que necesitamos para vivir. Son como esos héroes silenciosos que no hacen tanto ruido, pero sin ellos el cuerpo no funciona igual. Ahora vamos con ejemplos de lípidos insaponificables. Existen varios tipos de lípidos insaponificables y aquí les traigo los más conocidos. Primero están los esteroides, que probablemente les suena el colesterol, aunque tiene mala fama. El colesterol es súper importante. De él se derivan las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos, y también la vitamina D que ayuda a absorber el calcio y cuidar nuestros huesos. Luego tenemos los terpenos, que se encuentran mucho en plantas, ¿vale? Entonces, son los responsables de los aromas de aceites esenciales, como el eucalipto, la menta o la lavanda. Y no solo huelen rico, también ayudan a proteger a las plantas y tienen usos medicinales. Y otro grupo muy interesante son las prostaglandinas, que aunque tienen un nombre raro, son como mensajeros químicos dentro del cuerpo. Ayudan a regular el dolor, la fiebre, la inflamación e incluso influyen en la presión arterial. Así que aunque no lo parezca, estos lípidos están súper presentes en nuestra vida diaria. ¿Por qué son importantes? Bueno, los lípidos insaponificables no nos dan energía como las grasas, pero su función es más especializada y por lo tanto también es vital. Por ejemplo, gracias a los esteroides, nuestro cuerpo puede regular funciones hormonales como la reproducción, el crecimiento y el manejo del estrés. Las prostaglandinas, como les dije, actúan como señales que el cuerpo usa para reaccionar a heridas, infecciones o cambios. Los terpenos, además de dar olor, también tienen funciones antioxidantes, o sea, protegen nuestras células del daño que puede causar el sol, la contaminación o el mismo envejecimiento. En resumen, los lípidos insaponificables no hacen jabón, pero sí hacen salud. ¿Por qué? Porque están en muchos procesos del cuerpo que ni siquiera notamos, pero que son esenciales para sentirnos bien. Así que aunque su nombre suene raro o complicado, son importantes y están presentes en muchas funciones vitales del cuerpo humano. Ok, ahora vamos a explicar en qué procesos metabólicos participan los lípidos insaponificables. Por ejemplo, vamos a tener tenemos aquí un pequeño diagrama en donde recopilamos toda la información de las diapositivas antes mencionadas y solamente para que nos quede como una retroalimentación. Pero al mismo tiempo queremos explicarlo un poquito para no quedarnos con ninguna duda. Ahora, otra parte importante de este tema es entender en qué proceso del cuerpo participan los lípidos insaponificables. Aunque no son fuentes directas de energía, como ya hemos mencionado,
Como las grasas o los carbohidratos, estos lípidos tienen funciones especializadas y fundamentales en el metabolismo. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el colesterol, que es un esteroide. A partir del colesterol, el cuerpo fabrica hormonas como la testosterona, los estrógenos, la progesterona y también el cortisol, que es una hormona que se activa en situaciones de estrés. Además, el colesterol también participa en la síntesis de vitamina D, que es esencial para absorber el calcio y cuidar nuestros huesos. Otro ejemplo son las prostaglandinas, que están involucradas en procesos como la inflamación, el dolor, la fiebre e incluso la coagulación de la sangre. Son como pequeños mensajeros que avisan al cuerpo cuando algo no está bien para que se defienda o repare. Por otro lado, también tenemos a los terpenos, son parte de los lípidos insaponificables, y carotenoides, como el beta-caroteno de la zanahoria que ayuda en la síntesis de la vitamina A, que es vital para la vista, el sistema inmune y la salud de la piel. También tienen función antioxidante, o sea, protegen a nuestras células del daño causado por los radicales libres. En pocas palabras, los lípidos insaponificables no solo están ahí de adorno, al contrario, participan activamente en procesos claves del cuerpo, ayudándonos a regular nuestras hormonas, defendernos y mantenernos sanos tanto por dentro como por fuera. Entonces, la próxima vez que pienses en lípidos, quiero que tengas en cuenta esta clasificación, saponificables, insaponificables, para que me sirven y cómo es que ayudan tal vez silenciosamente a mi cuerpo, pero siempre están allí. Así que muchas gracias. Esta fue nuestra exposición de la mesa 1.